Nuevo Pacto Producciones presenta al apóstol Jonathan Meza con otra de sus enseñanzas que revolucionarán tu vida. Declaramos que esta semilla cae en buena tierra. Repite conmigo: Padre Celestial, estoy listo para oír y entender tu bendita palabra. Me declaro bendecido por tu mano poderosa. Te pedimos espíritu de sabiduría y revelación. Te pedimos que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús declaro que opero en la mente de Cristo. Amén. Muy bien. Tenemos los versículos en las dos pantallas, la que está a mi izquierda y la que está a mi derecha. Y si trae su Biblia, mucho mejor. Y si trae un cuaderno, mucho que mejor, para que apunte. Y de cualquier manera todo está quedando grabado, así que por todos lados tú tienes la oportunidad de ponerte al día con todas nuestras enseñanzas. Hoy vamos a estudiar, con la ayuda del Espíritu Santo, Romanos capítulo 1, versículo 9. Pero nos quedamos en la última parte de Romanos 1:8. Así que aparezca en pantalla Romanos 1:8, por favor. El apóstol Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Hasta ahí estudiamos el día de ayer. Pero mira la última parte, lo que dice: de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Subraya esa tercera parte. Vamos a hablar de cómo la fe se puede divulgar por todas partes, literalmente dice por todo el mundo. Ese es el plan de Dios, que nuestra fe no se quede aquí entre nosotros. ¿No te has fijado que tenemos un tesoro aquí nosotros? No es justo que se quede aquí. Se tiene que divulgar por todas partes. Haz lo que tengas que hacer para que esto corra. Me decía Dan el otro día, y los que saben mucho de cuestiones de Facebook y de Internet, pagas 10 pesos, pagas 20 pesos al Face, y entonces publicas tus publicaciones, pues las pueden ver muchas personas más. Bueno, pues aprovechando ese sistema, yo pagué 2,000 pesos por tal de que por medio de 100,000 personas pudieran oír de nuestra escuela. Y tú puedes pagar 20 pesos, 10 pesos, 30, 50, por decirte un ejemplo. Cuando es por internet, puedes compartirle a alguien, puedes regalarle una serie, o mínimo decirle: ahí en internet está enseñando mi apóstol. Pero quieres tú que esto corra, tú quieres venir e invitar a alguien, porque quieres que esto corra. Y yo creo que va a venir la fe para entender que el plan de Dios es que esto no se quede aquí en 4 paredes, sino que se divulgue. Eso es lo que significa ese verbo divulgar, que se divulgue esta fe por todas partes. Quiero demostrarle que a Jesús así le sucedió, porque ese es el plan de Dios. En Mateo 14:1, que fue el primer versículo que yo me aprendí en toda mi vida, porque un día nos pusimos a concursar, mis hermanos y yo, a ver quién era el primero que se aprendía un versículo, y yo a donde abrí la Biblia, Mateo 14:1, ahí abrí la Biblia hace muchísimos años, literalmente unos 35 años que abrí la Biblia ahí. Y dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Ese fue el primer versículo que me aprendí, y nunca pensé que lo iba a usar en una noche como hoy. En aquel tiempo, o sea, en el tiempo que Jesucristo andaba en su apogeo, en su ministerio. Dice que Herodes el tetrarca, estamos hablando del gobierno de ese tiempo. Es como si hoy dijéramos: en aquellos tiempos, o sea, en estos, el presidente de la República Mexicana oyó la fama de Jonathan, oyó la fama de Hernán, oyó la fama tuya,
Es decir, que no se quede aquí en la piedrabola, aleluya. No, que el presidente sepa de nosotros. Sí, amén. Parece que no, pero si no se habla de estas cosas, pasan los años y podemos tener lo mejor, pero aquí no. Y la fe tiene que venir para que esto se divulgue. Pablo dice, yo doy gracias a Dios que la fe de ustedes, romanos, y eso que Pablo ni siquiera había visitado a esa congregación, se dice que apenas les había mandado la carta por adelantado, y los felicita porque ya se sabía por todo el mundo la fe de ellos. Así que la palabra fama es parte de nuestra herencia. No le tengas miedo a la palabra fama. Yo crecí en contextos donde muchas cosas eran pecado. Yo no podía ir al cine porque era pecado. Mi mamá no se podía pintar el cabello, era pecado. No podía usar joyas, era pecado. No podía usar pantalón, era pecado. No se podía sonreír en la congregación, era pecado. Había que estar serio porque la presencia de Dios. No se podía creer en la fama porque eso era pecado. O sea, Dios como que nos había llamado al anonimato, como que los únicos famosos tenían que ser los mundanos, una serie de prejuicios. Y bueno, todo es por falta de enseñanza. Este nuevo pacto te va a hacer libre. El nuevo pacto, dijo un predicador, y estoy de acuerdo, si pudiéramos resumir todo el nuevo pacto en una palabra, ¿cómo lo resumirías tú? Dijo este predicador. Así todo el nuevo pacto, ya que analicemos Romanos, porque te vas a graduar de Romanos, en cada carta voy a dar un certificado. Graduado de Romanos. Tremendo. Ya te graduaste de Romanos, primera y segunda los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Ya terminaste todo eso. ¿Cómo resumirías en una sola palabra eso? ¿Sabes qué? Libertad. Sí, amén. El nuevo pacto es libertad. Por lo tanto, vas a aprender tanto en esa revelación del nuevo pacto. Eres libre para ser famoso. Si tu tendencia es querer ser famoso, no te condenes. Es que traes la naturaleza divina. No es el diablo queriéndote meter la fama, no, eso es parte de tu naturaleza. Si vas pasando por un lugar donde hay casas gigantes y se te van los ojitos, esas casas tan grandes, y tú dices, diablo cochino, pura vanidad. No, es tu naturaleza. La naturaleza divina aspira a grandeza. ¿Ves? Pero la religión nos metió tanta condenación. Así que la fama, señores, es una herencia de la iglesia. Aquí tenemos a un Jesús famoso. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Si lo crees, confiesa, o diga, los gobiernos van a saber de mí. No te escuché, diga, los gobiernos de todo el mundo van a saber de mí. Aleluya. Ya lo profetizaste. Ahora vas a militar en eso. ¿Qué es militar? Como soldado, irlo creyendo, caminando en esa palabra. Luego también en Mateo, pero ahora en capítulo 4, versículo 23. Esa fama que Jesús adquirió no fue en automático. Tenemos mucho que aprender del Señor. Mire lo que dice aquí. Y recorrió Jesús toda Galilea. Ahí está una de las claves. Tenemos que recorrer toda la ciudad. Recorrió Jesús toda Galilea. En una ocasión venía platicando con un cantante muy famoso que se llama Manuel Bonilla, que seguramente usted lo ha escuchado mencionar, por lo menos mencionar. La juventud de hoy solo conoce de Marcos Witt para acá, de Rojo para acá, de Rescate para acá. Pero Manuel Bonilla es precursor, aún antes de Marcos Witt, él fue de los primeritos que ya le cantaba al Señor y con excelencia. Entonces tuve el privilegio de andar en una gira con él en sus conciertos. Le gustó cómo yo tocaba el piano y anduve 2 semanitas con él en sus conciertos. Yo tocaba el piano para él. Y bueno, la razón que me escogió es porque cuando en una ocasión él comenzó a cantar así, como se le dice, a capela,
esa capela, pues sin música, y empezó: Jesús es mi rey soberano. Así cantaba, digo, más bonito, ¿no? Entonces, y empezó a cantar, y yo agarré el piano, y rápidamente supe el acorde, y esto no es jactancia, es que gracias a Dios te voy a decir cómo aprendí el arte de cómo seguir a alguien. Es decir, él está cantando y yo inmediatamente, así no tardé ni yo creo ni 2 segundos, cuando ya sabía en qué tono estaba cantando esa persona. Entonces él se sorprendió y le gustó, y dijo: oye, qué bien, chamaco, ¿cómo es que me sigues tan rápido? O sea, qué buen oído musical. Y le dije: pues sí, gracias a Dios tengo buen oído, pero no es tanto el oído. Le dije: lo que pasa es que tengo toda mi vida en una congregación donde mis padres pastorearon, varias congregaciones, donde la gente más desentonada pasaba a dirigir las canciones. Así que imagínate, yo practicaba toda la semana con desentonados, y yo en la guitarra, en el piano tenía, o sea, ese era mi arte, seguirlos. Así, donde estaban cantando en mi, y luego los desentonados cambiaban, de repente estaban en sol, y luego en si, enfada menos, súbete a mí, enreda más. Así que me llevaba correteando yo a esta gente, pues, y ahí aprendí, así me hice diestro, pues. Total que en uno de los viajes que hicimos de aquí de Hermosillo a Tucson, me acuerdo, veníamos platicando y me empezó y yo le dije: ¿cómo Marcos Witt se hizo tan famoso? Oiga, usted que sabe de música y usted es un ministerio tan importante, ¿cómo le hizo Marcos Witt para hacerse tan famoso? Y él, no es cualquier persona, Manuel Bolilla, también famoso, me dijo: mis respetos para ese muchacho. Ya no está tan muchacho Marcos, pero en ese tiempo era bien muchacho. ¿Por qué? Le digo, y dice: porque ese no para, o sea, se la lleva toda su vida viajando. O sea, hoy está en Hermosillo, ya a la otra semana ya está, ¿qué semana? A los 3 días ya está en Nogales, a los 3 días ya está en Tucson, así recorriendo, todos digan recorrer. Es decir, la fama no va a venir en automático aquí, aleluya, aquí, que se enteren aquí, señales de humo. Tienes que llevar tu producto. Tenemos que llevar nuestro producto. Que en este caso, disculpe la comparación, si se le hizo muy pagano, tenemos que llevar el evangelio nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Ir por todo el mundo. Yo sé que el primer obstáculo para ir por todo el mundo, a ver, ¿cuál será el primer obstáculo? Dinero. Porque por sueños no quedamos. Aleluya. ¿Te das cuenta la importancia del dinero? ¿El dinero sirve para cuánto? Para todo. El día que la iglesia sea famosa, se va a hacer famoso el evangelio verdadero. Entonces tienes que agarrar fe para esto. Jesús tenía los fondos necesarios para recorrer todo el mundo de su tiempo. ¿Qué tanto dinero tendría Jesucristo? Yo tengo varios estudios sobre que Jesús no fue pobre, pero una de las evidencias de que él no fue pobre, aparte que él vestía de una manera espectacular, que tenía un tesorero. Nadie tiene un tesorero si gana 500 pesos al mes. O sea, muchas evidencias que pudo alimentar una multitud de repente, así que no había que comer, y pudo alimentarlos a todos. Tal vez tú digas: sí, pues porque hizo un milagro. No, hizo el milagro porque quiso demostrar su poder. Pero uno de sus discípulos dijo que había el dinero suficiente para pagarle a unos 15,000 de repente. Eso es tener dinero, ¿sí o no? Sí, amén. Y muchas evidencias. Pero una de las evidencias de su riqueza, indiscutiblemente, es que él recorría. A ver, trata de recorrer todo México en un año. Ya sé que todo lo puedes en Cristo, pero necesitas dinero. Mínimo para agarrar el camión de que haya, ¿sí o no? Entonces, Jesús era próspero. Dice aquí: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando religión, así es, predicando que las mujeres no usan aretes, así es. No, para eso no recorres el mundo, mejor quédate ahí encerrado. Predicando
el evangelio, gloria a Dios. O sea, las buenas noticias. Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pues con razón se hizo famoso, recorriendo todas partes, predicando lo correcto y sanando a la gente. Te hace famoso. ¿Alguien dice amén? Amén. Versículo siguiente. Y debido a eso, mira, se difundió su fama. Hermanos, se vale soñar. Cuando ves ese versículo, mírate ahí. No te condenes. No, ese fue Jesús. Él dijo: el que cree en mí va a hacer mayores obras que las que hice. Se difundió su fama. Ve, subraya la palabra fama. No, acostúmbrate a esa palabra. Diga fama. Se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Le damos gracias a Dios que la gente aquí en Hermosillo ha conocido esa parte de nuestro ministerio, que es la sanidad. Yo creo que tú te has topado con alguien que luego te dice: ore por mí, porque saben que los redimidos creemos en sanidad divina. Sí, amén. A mí hasta en el banco, en la calle, gente me dice: ore por mí. Porque ellos saben, nos relacionan con cuestiones de milagros. Hemos hecho cruzadas de milagros. Entonces Dios, el plan de Dios no es que esto se quede aquí en cuatro paredes, sino que se divulgue nuestra fe. Ahí Jesucristo nos puso el ejemplo de ser un hombre famoso. En Malaquías 3:12 viene una promesa que, por cierto, está en un contexto de dinero, que es lo que acaba de hablar Larry ahorita. El diezmo y la ofrenda. Toda persona que diezma y ofrenda y que cree en prosperidad financiera está destinado a lo siguiente: y todas las naciones, incluye esa nación que estás pensando, todas las naciones te van a decir, aprópiate de esto, te van a decir: bienaventurado. Aleluya. Yo lo creo y milito en eso. Milito en eso porque hay veces que nos enfocamos en problemas localistas ahí, problemas ahí, mitotes de rancho. Fuimos llamados a todas las naciones, mi hermano. Escucha esto: ¿por qué te frustras por 5, 10, 3, 15, 20, es más, hasta 100? ¿Por qué te frustras por 100 que no comprenden tu ministerio si hay millones en el planeta que necesitan oírte? Sí, amén. De hoy en adelante, ten una mentalidad global. Esa gente sí ni se ve, porque todas las naciones te están esperando a ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. Confiésalo. Todo el mundo me va a decir bienaventurado. Ahora, ¿por qué? Mira por qué. Porque seréis, es una profecía para ti, seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿En qué contexto viene eso? Eso es el 3:12. ¿Y qué dice el 3:10? Diezmos y ofrendas. Trae todos los diezmos y ofrendas al alfolí, etc. Entonces la prosperidad está muy relacionada con que agarres fama y tu fe se divulgue y que todo el mundo diga que tú eres bienaventurado. En Deuteronomio 26:19 también respalda eso que estoy diciendo. Ya Dios le dijo al pueblo de Israel estas palabras. Dice: a fin de exaltar. Y también el contexto, si usted lo revisa en casa, entiéndase por contexto los versículos que preceden, o sea que están antes de un versículo, y también los que le siguen. Ese es el contexto, o sea, parte de lo que se conoce como contexto. Así que, ¿cuál es el contexto? En otras palabras, ¿de qué venía hablando antes este pasaje? Venía hablando también de primicias, de diezmos. Y en ese contexto dice ahí, mira, a fin, o sea, todo eso con el propósito de... Dios tiene un propósito contigo, mi hermano. Y esa fama está en relación directa, que tú no le tengas amor al dinero. Dice, a fin de exaltarte. Dígalo, Dios me quiere exaltar. Y dice, exaltarte sobre todas las naciones que hizo. ¿Para qué? Mira, esto es para la iglesia. Para loor y fama y gloria. Y para que seas un pueblo santo,
Santo quiere decir, entre otras cosas, y principalmente quiere decir apartado para Él. O sea, mientras otros están dedicados a otras cosas, tú eres apartado para Él. Sí, amén, aleluya. ¿Qué importa que seas famoso, pero que te hagas famoso cantándole a Dios? Sí, amén. Él hace que antes de ti cante Shakira y después de ti cante Luis Miguel. No importa si estás entre ellos, mientras tú cantes a Jesucristo. Tremendo eso. O sea, el problema no es con quién estés, sino que tú sigas cantando, adorando y sirviendo a tu Dios, a fin de exaltarte sobre todas las naciones. Y hay que ser un pueblo santo, o sea, apartado para Él, que no te avergüences de eso. Ha dicho, dice, a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Tanto en Malaquías como en Deuteronomio dice que lo dijo Jehová. O sea, esa es la firma, para que estés seguro que fue algo que Dios dijo. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, ¿cómo hacerle para que nuestra fe se divulgue por todas partes? Yo creo con todo mi corazón que una de las claves es que nuestra fe crezca. Cuando tu fe crece, crecen tus finanzas. Cuando tu fe crece, crece tu salud. Cuando tu fe crece, crece tu visión. ¿De verdad lo crees? Y es cuando la gente te empieza a escuchar. Yo he escuchado a un predicador dar una enseñanza que no le agrada a mucha gente, pero yo estoy muy de acuerdo. Y este predicador decía, inclusive así se llama su mensaje, hace años lo escuché, y él dijo, así se llamaba la enseñanza: al pobre nadie lo escucha. Y es cierto, por más intenciones que tengas, sueños, nadie te escucha. Lamentablemente la gente escucha al que empieza a tener prosperidad. En una ocasión le presté mi carro a Pichel, nuestro bajista del grupo, cuando yo tenía la Armada. Esa Armada que yo tenía, que la acababa de comprar, no era del año, pero parecía del año. Muy buena la Armada, y bien armada también. Entonces se la presté a Pichel y anduvo en la ciudad ese día. Y en la noche me dijo, qué padre, dice, hasta me daban el campo así, de respeto. O sea, cuando pide chance a veces que tienes que sacar la mano. No. A él no había que sacar nada, nomás veía la Armada. Porque lamentablemente, así se maneja. Hay un dicho que dice, como te ven, te tratan. Si tu fe crece para que tengas ese nivel, te van a escuchar. O sea, el plan de Dios es, no estoy diciendo que sea la actitud correcta de la gente, estoy diciendo que así se maneja, y si es necesario tendremos que hacerlo así para que se nos abran puertas a nosotros. En otras palabras, ¿cómo hacerle para que nuestra fe se divulgue? Entonces crece en fe. Proponte crecer en fe. Hermano, la fe crece. La fe no es algo que se te da nada más una vez y ya, como algunos piensan. La fe crece, y lo voy a mostrar. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios. Se fija que Pablo siempre con el agradecimiento. Eso es lo que vimos ayer. Él tenía como prioridad dar gracias a Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios, dice, por vosotros, o sea, los de Tesalónica. Hermanos, como es digno. Ahora, ¿por qué le da gracias a Dios? Ahí va. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Dígalo 3 veces, la fe crece. Otra vez, la fe crece. Que entre hasta tu alma, en tu cuerpo y tu espíritu. Diga, la fe crece. Entonces, mi hermano, si la fe crece, necesito proponerme crecer en fe. Yo sé que alguien está pensando, yo conozco a uno que tenía mucha fe y aún así se murió de una enfermedad. Yo conozco a uno que tenía mucha fe y murió de un accidente. Yo conozco a uno que tenía mucha fe y de repente le vino una ruina como la de Job. Déjeme decirle algo, no todo es mucha fe. Los que ya conocen el tema de la fe, es que a veces esa gran fe, ¿qué le pasa? Se debilita o está muerta, como dice Sinaí. ¿Qué es que está muerta? Que es una fe sin obra. ¿Y qué es una fe débil?
cuando empezaste a ver ya las circunstancias. Esa fe grande que tienes se te debilita. Así que alguien puede morir con mucha fe. Tenía mucha, pero débil. No todo es tener mucha fe. La necesito fuerte. Así es. ¿Y cómo se fortalece la fe? Dando gloria a Dios. Hermano, la fe crece. Yo necesito crecer en fe. Tú necesitas crecer en fe. Y aún la que ya tienes, que se te fortalezca. Sí, amén. Hermano, mientras Cristo no venga, necesitamos crecer en fe. Amén. Amén, amén. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ok. Pero la última parte de este versículo ya no habla de la fe. Ahora habla del amor. Mire usted. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y ese es el otro ingrediente que no podemos pasarlo por alto. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tu gran fe que tienes no funcionará, ni la mía, a no ser que yo abunde en amor. Ahí es donde entra el perdonar, el humillarte, aunque parezca que todo el mundo va a creer que el otro tenía la razón. Incluye esa parte desagradable, esa parte donde te humillas y dicen, eso, humíllese porque usted fue el culpable. No necesariamente, no necesariamente. Dios te llamó a humillarte por tal de que aquello se calme, y Dios se encarga de hacer justicia. Nuestra función es perdonar, y si es necesario pedir perdón. Nuestra función es amar aún a nuestros enemigos. Y si ves que y te piden algo, tú se los das. Esa es nuestra función. Y Dios se va a encargar de lo demás. ¿Por qué el amor es tan importante respecto a la fe? Por un versículo que no te puedes ir sin escucharlo, Gálatas 5:6, que lo hemos ya aprendido en años pasados. Pablo lo dijo tan claro: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, no te pierdas la última parte, dice, sino lo que sí vale es la fe que obra por el amor. Ahí está la revelación. La fe obra por el amor. O sea, mi fe no va a obrar a no ser que yo ande en amor. Tu fe no va a obrar, o sea, no va a funcionar, no va a operar a no ser que andemos en amor. Es muy fácil amar a los que nos bendicen, pero no es fácil amar a los que nos maldicen. Hay gente que nos maldice, o sea, no dice bien de nosotros. Yo tengo toda una vida en el ministerio, desde que empecé este ministerio, y el diablo siempre habla mal de mí. Haga cosas buenas o no haga cosas buenas, él siempre habla mal de mí. O sea, todo el tiempo ha hablado mal de mí. Por eso Pablo dice, por buena fama o por mala fama. El diablo siempre va a hablar mal de ti y va a usar personas, y tú tienes que perdonarlas. Tú tienes que amarlas. No dije tienes que estar de acuerdo, es ahí donde muchos se confunden. No tienes que estar de acuerdo, ni siquiera tienes que volver a ciertos contextos, como el ejemplo que yo te ponía. Si estás laborando en la BIM o en la Ford y de repente hubo alguna fricción, tú perdonas y no necesariamente quieres volver a un contexto donde te van a seguir lastimando. Sencillamente perdonas y guardas tu corazón. Cuando tú guardas tu corazón y tú puedes perdonar y amar y ser alguien que toma la iniciativa de la reconciliación, tu fe va a empezar a operar. La fe, dígalo, la fe obra por el amor. Así que Pablo habló de la fe y el amor, y por eso no es casualidad que lo mencione junto. En Romanos 10:17 se nos dice cómo crece la fe. ¿Qué tiene que ver esto con que mi fe se divulgue por todas partes? Pues tiene que ver que yo tengo que crecer en fe para que todo el mundo se dé cuenta, para que todo el mundo se entere. Y dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. El oír y el entender, dice en el griego. El verbo oír en el griego, akoe, significa oír y entender. También significa oír y entender continuamente.
Como dice la versión King James en inglés, la fe es por el estar oyendo, no por el oído, no por el haber oído. No es de que oí el mes pasado, no es de que oigo hoy y vengo la semana que entra. No, la fe es por el estar oyendo. Es como el gimnasio. Alguien va al gimnasio cada 15 días. Puede haber cierto resultado, pero no se te va a notar, a no ser que estés haciendo ejercicio todo el tiempo. Y no una hora. ¿Conoces a alguien que haga 3 horas? ¿Conoces a alguien que haga 4 horas de gimnasio? 5. ¿O estoy exagerando? Conozco gente que hace 6, 7, 8. Son horas para poder que les funcione. ¿Cómo es que nosotros llegamos a creer que tengo mucha fe? Pero ¿por qué vas a tener fe? ¿Por qué? Si vienes cada mes. No estoy regañando, nomás te estoy enseñando. ¿Alguien dice amén? Amén. O sea, no nos podemos engañar. La fe es por el estar oyendo. Te acostaste anoche oyendo palabra de Dios. Sí, amén. Te levantaste oyendo palabra de Dios. Te fuiste a laborar y en el carro oyendo palabra de Dios. Pastor, eso es una vida religiosa. Tú puedes, en vez de oír palabra de Dios, oír cualquier cosa. No hay condenación, pero luego no digas que tu fe está muy grande. O sea, eso es una decisión. Es como el gimnasio, no es obligación ir al gimnasio, pero le va a funcionar a la persona que quiera más fe. Si tú y yo queremos más fe, tenemos que acordarnos de este punto. Yo necesito comprometer la palabra de Dios, porque la fe no es por el leer. Pues yo el otro día leí 3 capítulos, no te vino fe. La fe no es por el leer. Así es. ¿Y entonces qué me vino? Yo me sentí mejor. Te vino inspiración, te vino gozo, te vino alegría, te vino, tu tío no llegó ahí. Te vino lo que sea, menos fe. Sí, amén. La fe es por el oír. Y oír. Y el oír, así lo dice en el griego, y el oír, y el volver a oír, y el volver a oír, y el volver a oír. Pastor, lo mismo. Ese versículo lo ha dicho 1.000.000 de veces y lo voy a decir hasta que Cristo venga. Amén. Porque este es alimento espiritual. Sí, amén. Pero es que otra vez lo mismo que Jesús bajó y lo fue quemado. Oye, todos los días comes tortilla. Así es. No, yo no como tortillas. Ok, todos los días comes pan. No, yo tampoco pan. Ok, todos los días comes arroz. No, tampoco arroz. Todos los días comes lechuga, pues. O sea, ¿has visto a alguien que come de veras diario algo diferente? Claro que no. Aparentemente son cosas diferentes. El primer día la lechuga estaba arriba y el otro día estaba a un lado. Son diferentes, según ellos. Esto es como el sushi, yo siempre lo comparo con el famoso sushi. Va uno y pide un sushi y al rato tienen, según ellos, otros 30 platillos diferentes. Y lo pides y es el mismo arroz pero al revés. Está todo así con ciertos cambios, colores, un adorno ahí. Y se les cambia el nombre. Y así, normalmente la gente come tortillas, son los mismos frijoles, pueden ser de la olla, molidos, con quesito, puerco de Sinaloa, etc. ¿Por qué no se enfada uno? ¿Cuándo sucede alguien que vamos a comer carne asada y al restaurante Xochimilco? Otra vez carne asada. Claro que no. O sea, es normal, claro, si hay gente que llega a darse una comida, pero es lo normal, pues o sea, es lo de toda la vida comes prácticamente lo mismo. Así es la palabra de Dios. Un día por su llaga fui curado, y ese es el alimento y no te enfadas. Y otro día, mi Dios pues suplirá, y no dices otra vez, no, tú dices, son vitaminas, me conviene. Estoy creciendo, la comida me está fortaleciendo. Gracias. Hay de aquellos que comen puro alimento chatarra toda su vida. Así es. Sabritas, con chamoy, palomitas. ¿Cuántos saben que hay un punto donde no se van a nutrir? Ahora, ¿por qué te digo esto? Hay miles de cristianos
y un que otro redimido que solo comen comida chatarra. Ellos no quieren oír palabras. No, es demasiada disciplina eso de venir a aprender versículo por versículo. No. Mejor una conferencia, 2, 3 puntos prácticos y nos da. O sea, muy nice tú, ¿no? Sí, muy nice, desnutrido. Tú necesitas oír palabra de Dios si quieres fe. Así que la fe es por el oír y el oír. A ver, no te enfades y diga, y el oír. Vamos, y el oír. Soldado diga, y el oír. Ejército diga, y el oír. Vamos, y el oír. Y el oír. Suéñalo, oír. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Aleluya, amén. ¿Y para qué me sirve tanta fe? Te sirve para que cuando tu fe esté bien alta, eres un gigante de la fe. Te aseguro que se van a enterar de ti. Sí, amén, amén. Es como un buen músico. Tú dame un músico que esté pesadísimo. ¿Qué es pesadísimo? Para los que lo ven por internet en algún otro país, no es de que esté gordísimo, sino pesadísimo, o sea que toca muy bien. ¿Cuántos saben que esa persona eventualmente se va a hacer famosa? Obvio, alguien va pasando por internet y dice, ¿qué es esto? Y lo comparte al otro, al rato es famoso. Y todos aspiramos a ser buenos músicos. De la misma manera, tú aspiras a que esta fe se divulgue. Sí, amén. Amén. Por más buena que esté esta fe, si no crecemos en fe, si no la fortalecemos, eso tiene que estar en un nivel muy alto. Entonces, todo el mundo va a querer lo que tú y yo tenemos. Amén. Lo creo con todo mi corazón. Aleluya, amén. Dile a tu vecino, necesitas crecer en fe. Necesitas crecer. Ahora dile, también en amor. También en amor. ¿Estarías de acuerdo que también en amor? Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Excelente pregunta, ¿verdad que sí? Señor Jesús, aquí, ya que te tenemos aquí, a ver, aumentanos la fe. Porque es necesario que nos la aumentes. Yo he escuchado a mucha gente que le ora a Dios de esta manera: Padre, auméntame la fe, basados en este versículo. Pero si la fe creciera por pedirle a Dios que nos la aumente, entonces no tuviéramos que oír palabra, con tan solo que le pidiéramos a Dios. ¿Para qué oír palabra? Entonces mejor, Padre, auméntamela. Y ya te la aumento, ya no tengo que ir todo el año a oír palabra. Entonces, ¿a qué se refirió esta parte? Aumentanos la fe. ¿Estuvieron correctos los discípulos en preguntarle a Jesús, a pedirle a Jesús eso? Sí, ellos estaban correctos en pedir, pero Jesús les aclara que no se pide por eso. Vamos a demostrar. Aumentanos la fe. Mira el versículo 6. Entonces el Señor dijo, atención con la respuesta de Cristo, que ha sido muy mal interpretada. Dijo, si tuvieres fe. ¿Te fijas que no les dijo, claro que sí, acérquense, voy a imponer mis manos sobre ustedes? Pedro, ¿tú quieres fe? ¿Quieres más? ¿Judas? No les contestó, no les dijo, voy a orar para que les venga la fe. No. ¿Cuál era la petición? Aumentanos la fe. Ahí va la respuesta. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. En otras palabras, eso no se pide, muchachos. Quieren aumentar su fe, ténganla como un grano. ¿Qué cree el cristianismo tradicional? ¿Para qué quieren aumentar la fe? Así piensan muchos cristianos, de hecho la mayoría. ¿Para qué quieren mucha fe, muchachos? Discípulos míos, con que tuvieran fe como el tamaño de un grano de mostaza, con eso tienen. No sean golosos. Así creen los cristianos. Ahora, y lo digo con tristeza, no me burlo, no quiero faltarle respeto a ninguno de ellos. Sencillamente necesitamos aprender. Jesús no se refirió a eso. ¿Cómo sabemos que Jesús no se refirió a que con poquita fe la haces y que no necesitas mucha fe? O sea, ¿cómo podemos enfrentar ese argumento, pues? Y la respuesta es esta.
Jesucristo le dijo a Pedro cuando se estaba hundiendo: te hundiste. No se lo dijo así, pero esta es la idea. Le dijo: te hundiste por tu ¿qué fe? Por tu poca fe. Hágale así, poca. ¿Por qué se hundió Pedro? Por su poca fe. Por su poca. Ok. Fueron con Jesús aparte. Oye, Jesús, tú llegaste de volar, lo sacaste del demonio. ¿Por qué nosotros no pudimos? Jesús voltea y le dice: ¿por qué? Por vuestra poca fe. Hágale así otra vez: por su poca fe. Mateo 6, los discípulos están preocupados: qué comer, qué vestir, estaban afanados, no sabían si les iba a ir bien en la vida. Entonces Jesús les empieza a decir: hey, tranquilos, los propios pájaros comen, estos lirios, mira, no trabajan ni hilan. Por eso hay algunos hermanos que dicen hermanos lirios, no trabajan. Entonces Jesús les está enseñando y les dice: no tengan miedo, pues, porque los pájaros los alimenta Dios y las flores Dios las viste. Y luego les dice: hombres de poca fe. O sea, el afán, la ansiedad es poca fe. El preocuparte es poca fe. Estoy preocupado, ¿cómo le vamos a hacer? Y no te condena, a todos nos ha pasado. Necesitamos más fe. Sí, amén. Pastor, y como el otro día yo fui a la iglesia y sentí que tenía mucha fe. Ah, es que se me había olvidado decir: el diablo roba fe. Sí, amén. El diablo roba fe. El diablo te puede robar lo que oíste y la fe que tenías. Es como si tuvieras un carro, lo llevas a la gasolinera, te llenaron el tanque, tú viste el tanque lleno, ¿no? Y en un descuidito alguien llegó y te sacó toda la gasolina. ¿Cuántos saben qué ha pasado? Ha pasado, impresionante. Llega, nomás te hace un cuartito, porque llegó un ladrón y te bajó hasta la gasolina. Fíjate. Pues el diablo es lo que hace: chupa fe, chupa unción. Así que hay tantas variantes en esto de la fe. No es de que no hayas agarrado fe, has agarrado fe, pero el diablo te la robó o se te debilitó, etc. Entonces la poca fe no sirve, porque Jesús le dijo a Pedro: por tu poca fe, a los discípulos por su poca fe. Por lo tanto, Jesús no podía haber dicho que con una fe del tamaño del grano de mostaza, con eso la hacían. Así que no me estén pidiendo más fe, no me piden que se las aumente, con poquita tienen. No quiso decir eso. Tengo alumbrados del nuevo pacto. No quiso decir eso. ¿Qué quiso decir? Eso, así nomás, mira, que si tuvieran fe como un grano, pero no así, como un grano, simplemente. Eso es el tamaño, Jesús no lo estaba implicando. Si tuvieran fe como un grano, quiere decir una fe que se siembra, porque lo que se hace con los granos es que se siembra. Ahora, citó el grano de mostaza como un ejemplo nada más. En otra ocasión habló del grano de trigo. El problema no es el grano, el tamaño. En ese contexto habló de ese tamaño, porque estaba hablando del reino de Dios, que por cierto que cuando se siembra es la más pequeña, pero ya que brota se hace la mayor de las hortalizas. Entonces es probable que tú oigas algo, por ejemplo, iba a decir los días como hoy, pero en realidad son casi todos los días. Estás oyendo nada más una hora de palabra, es poquito. En este gimnasio espiritual que deberíamos estar, yo soy de la opinión, unas 4 horas. Amén. No te asustes nomás, digo lo que debería ser. No has ido a un gimnasio donde tú te crees muy chill ahí, que ibas 40 minutos, ya me voy. Y voltean unos fortachones. Órale, a ver cuándo le entras como yo, 6 horas. Así es esto. Este es un gimnasio espiritual. Sí, amén. Y esto nomás es una probadita. Tú llegas a tu casa y sigues oyendo. Se tiene que convertir en un modo de vida. Así que si tuvieres fe, en otras palabras, para sembrar, siembra fe. ¿Cómo se siembra fe? La palabra es sustancia de fe. Yo ahora te estoy echando semilla de palabra y la estoy echando en tu terreno. Diga: yo soy un terreno. Entonces te estoy echando semilla y va a crecer tu fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, como una semilla, podías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería.
El sicómoro no es tu vecino, no es un pariente, sino es un árbol. Le pudiera decir a ese árbol o a ese monte o a ese problema: desarráigate y échate en el mar, y te obedecería. Entonces la teología cristiana dice: con poquita fe tú puedes mover montañas. Pero no, mi hermano, estás aprendiendo que si tuvieres fe como semilla para sembrar, que tienes que sembrar continuamente, todo el tiempo, sembrando. Y el que siembra generosamente va a cosechar. Normalmente lo aplicamos al dinero, pero es la palabra de Dios también. Así que cuando tengamos una fe impresionante, yo creo que vamos a llamar la atención de mucha gente. Y en Marcos 4:30 viene algo espectacular. Marcos 4:30 lo dice clarito. Decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Versículo 31. Es como el grano de mostaza. El reino de Dios, dijo Jesús, es como el grano de mostaza, mira, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero, dice el versículo 32, pero después de sembrado, crece. Después de sembrado, ¿qué? Crece. Así que yo te siembro ahora la palabra y esa semilla va a crecer. Lo dije bien, esa semilla va a crecer. Pero si tú escuchas gente incrédula, el diezmo es del antiguo pacto. Congregarse no es ni bíblico, no se refería a eso hebreo. Si empiezas a oír un montón de gente, entonces esa semilla también va a brotar. Y por eso hoy tenemos gente con mucha fe y otros con mucha rebeldía. Porque también crece esa semilla que alguien te metió. Porque estás escuchando a gente que no debes escuchar. ¿Qué pasa cuando crece tu fe? Aquí dice: se hace la mayor de todas las hortalizas. Estira tu mano así con fe, diga: la mayor. Ese acto profético va a definir tu vida. A ver, la mayor. Se hace la mayor ¿de qué? De todas las hortalizas. En otras palabras, tu vecino es una hortaliza, tu otro vecino, pero tú quieres la mayor. No es competencia, pero Pablo dijo que corras queriendo tú llevarte el premio. Eso es bíblico. O sea, tú no te conformas con ser del montón, sino tú siempre tírate por el oro, por el platino. O sea, siempre haz las cosas tú pensando: quiero ser el mejor. Y no con una competencia dañina de para que vean, cerdo, no. Sino tú quieres ser el mejor, porque a eso somos llamados, a ser los mejores. Excelencia. La fe que tú tienes va a crecer y se va a hacer, yo lo declaro, la mayor de todas las hortalizas. Y mira, y echa grandes ramas. Aleluya. Amén. Yo te visualizo así, con grandes ramas. Lo recibo, amén. Y mira, en esas grandes ramas, mira, de tal manera que las aves del cielo. ¿Alguien sabe a qué se refieren las aves del cielo? Gente, pero hijos del diablo. Porque si tú analizas Marcos 4, en uno de los 4 terrenos de la parábola del sembrador, dice que vinieron las aves del cielo. Y se refiere a Satanás. Así que las aves del cielo se refiere a demonios, pero también a gente usada por demonios, todo el mundo demandado. Y tú dices: ¿y cómo las aves del cielo van a venir a mí? Ahí lo dice, mira: porque las aves del cielo pueden morar bajo tu sombra. Quiere decir que ya va a pasar el tiempo donde los cristianos, los redimidos, los creyentes, estemos siempre bajo la sombra de, siempre la firma aquella compañía disquera famosa, yo bajo él, porque ellos son los famosos. Si vas a escribir un libro sobre aquello que es famoso, una compañía, todos siempre buscando la cobertura de tal empresa, siempre siempre los jefes son ellos. Jesús nos aseguró
que si nuestra fe crece tanto, grande, echas tantas ramas, que ellos van a estar bajo tu sombra. Amén. Amén. ¿Captaste esa revelación? Amén. Ellos, los mundanos, van a estar bajo tu sombra. Levanta tus manos si lo crees. Lo recibo. Amén. Querido famoso, Aleluya. vamos, créelo. Amén. Amén. No te atrevas a mirar con tus ojos naturales. No. Estamos mirando con los ojos de la fe. Lo recibo. Amén. Créelo. Cierra tus ojos y visualízate. Gracias. Aleluya. Famoso. Amén. Tierra deseable. ¿Por qué? Porque tu fe va a crecer tanto. Las aves del cielo van a querer tu cobertura. Amén. Te van a decir qué tremenda empresa tienes, qué bien tocas, qué bien hablas, qué tremenda persona en cualquier empresa, negocio. Amén. Aleluya. Van a Lo querer estar bajo recibo. tu Amén. cobertura. Gracias. Baja tus manos. Redimido, tu fe fue llamada a divulgarse. Amén. Que Amén. se divulgue. Sí, amén. Se oiga. Vamos a Romanos 1:8 al final y ya pasamos al 9. ¿Qué dice la última parte? Dice Pablo: le doy gracias a Dios porque su fe, queridos romanos, yo diría, queridos hermosillenses, su fe se divulga por todo el mundo. Y los que nos están viendo por internet, pónganle el nombre de su ciudad. Queridos hermanos de México, de Nogales, de Veracruz, Zacatecas, de cualquier parte, que me han dicho, que han apuntado, que me han escuchado, de cualquier lugar, su fe se va a divulgar por todas partes. Lo recibo. Amén. No temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Sí, amén. Lo que iba a ser en años va a ser en poquito tiempo. Aleluya. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Creo que en poco tiempo esto se va a divulgar a lo grande. Vamos a estudiar Romanos 1:9. ¿Qué le parece? Y claro que se cumple aceleración en mi vida, porque Romanos 1:9 lo tengo que enseñar, lo que iba a hacer en años, lo que iba a hacer en 5 minutos. No, Hernán, va a ser en 5 minutos. Mira lo que dice Romanos 1:9: porque testigo me es Dios. Vamos a ver esa primera parte de Dios como testigo. Dios es un testigo. Tú tienes que saber que todo lo que hablas, todo lo que haces, hay un testigo que te está viendo, que es Jesucristo, que es el Padre, que es el Espíritu Santo. Pero no tan solo Él, sino también todo el ejército angelical es testigo. Vayamos rápido a Deuteronomio 30:19. Y dice la Biblia: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Cuando dice a los cielos y a la tierra, se refiere a todos los seres que hay en el cielo y también en la tierra, en seres espirituales. Hay testigos espirituales, querido hermano. O sea que Dios está viendo todo lo que hacemos. Por eso Pablo aquí en Filipenses 1:8 dijo de la siguiente manera: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Por qué Pablo dijo Dios me es testigo? Porque a veces la gente no te cree. Dice que me ama, pero no me ama. Entonces Pablo dice: Dios es testigo de cuánto te ama. Dios es testigo de que yo los amo a ustedes. Hermano, cuando sabemos y estamos convencidos de que hay testigos, la autora de los Hebreos, en Hebreos 12:1, habló de una nube de testigos. Cuando tú estás consciente de eso, viene temor de Dios. Vamos a comprobarlo en Efesios 5, versículo 21. Temor de Dios no significa necesariamente miedo, sino un alto respeto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? No solo en el matrimonio, que es el contexto, sino tú te puedes someter a tu vecino y tu vecino a ti. Qué difícil es someternos los unos a los otros. ¿Por qué? Como dijo el pastor Arnoldo Gutiérrez, nacemos rebeldes, nacemos mandones desde que nacemos. Y estoy hablando en la carne, porque en el espíritu somos perfectos. Dijo el pastor Gutiérrez, porque él se aventó 40 años en la milicia norteamericana.
En todos esos años de militar él en Estados Unidos, dice, nunca recibí una sola clase de cómo dar órdenes, pero recibí 40 años de enseñanza de cómo recibir órdenes. ¿Por qué dijo eso? Y él lo explicaba de esta manera: porque nacemos mandones, nacemos dando órdenes. O sea, por naturaleza el ser humano es rebelde, no le gusta someterse a nadie. Al hijo no le gusta someterse al papá, al miembro no le gusta someterse al pastor, el ciudadano no se quiere someter al policía, nadie se quiere someter a nadie. A eso se le llama anarquía. La anarquía es un espíritu diabólico que está operando más en estos últimos tiempos, donde nadie se quiere someter a nadie. Los de la primaria no se quieren someter a la maestra o al maestro, mucho menos en la prepa, mucho menos en la universidad. Nadie quiere someter. Dicen que va a llegar a un punto esta tierra, este planeta, donde como va a haber tal anarquía, nadie va a poder ya controlar a nadie. Qué bonito cuando hay un problema, están asesinando a 3 personas. Ah, qué bonito saber, llegó la policía y arregló todo, ¿verdad? Va a llegar un día donde nadie, o sea, la policía no va a poder hacer nada, porque nadie se somete a la policía. No hay para nadie ninguna representación de autoridad. ¿Quién fue el que inventó lo de la autoridad? No fue el hombre, fue Dios. Dios, toda autoridad viene, dice Romanos 13:1, que la autoridad de quién viene, de Dios. O sea, fue a Dios el que se le ocurrió ese orden de autoridad. ¿Qué es lo que nos ayuda para poder someternos? Para yo someterme a alguien, inclusive a alguien que es indeseable, como poco fácil de amar, porque hay gente muy fácil de amar, pero hay otros que son poco fáciles de amar. Pero Dios me llamó a someterme, y esa es la parte difícil. ¿Sabes cuál es la clave para que nos sometamos? Dice ahí, someteos unos a otros, dígalo, en el temor de Dios. A ver, ¿qué es en el temor de Dios? Que tú sabes que ahí está presente Dios. Hermano, Dios está aquí. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel no todo el pueblo, eran nada más los de la tribu de Coré y otros que andaban ahí también involucrados en esa tribu de rebeldes. Cuando se le revelaron a Moisés, ¿qué fue lo que dijo Jehová, por ejemplo, a María, que era la propia hermana de Moisés? ¿Qué le dijo? ¿Por qué no tuviste temor de haber hablado contra mi siervo Moisés? Dijo, enojado Dios. ¿Por qué no tuviste qué? Temor. Temor de Jehová hace que nos sometamos los unos a los otros, porque tú sabes que Dios es testigo. Si caminamos de hoy en adelante con esa revelación de que Dios es testigo, aún en nuestras reuniones, ¿por qué crees que los directores de alabanza, cuando te ven muy serio, que no alabas, que no aplaudes, que estás serio, y los directores de alabanza normalmente tienen que decir, hermanos, Dios está aquí? Hasta que, sí, Dios está aquí, ¿no? Y como que no te la crees, ¡hey, Él está aquí en medio ahí! ¡Ah, caray, dices tú! Cambia la actitud. Diga conmigo, porque ya cerré, Dios es testigo. Póngase de pie. Ok, cierra tus ojos, voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por este grupo maravilloso, Señor, de creyentes. Declaro que esta semilla que yo acabo de sembrar en estos terrenos va a fructificar. Y que va a crecer tanto nuestra fe, Señor, que vamos a permitir que esta fe se divulgue por todas partes. Vamos a llamar la atención de muchas multitudes de naciones. Nos declaramos, Señor, un pueblo usado por ti grandemente. Que nuestra fe crezca tanto que podamos comprobarle al mundo entero. Como dice tu palabra en Romanos 12:2, para que comprobarles que tú eres real, que tú eres un Dios realmente que sanas, que tú eres un Dios que realmente prosperas. Señor, perdónanos nuestra indiferencia, perdónanos nuestra falta de temor. Queremos valorarte, saber que tú eres un testigo fiel, que nos amas tanto, nos has tenido tanta paciencia, Señor. Yo declaro espíritu de temor de Jehová sobre cada uno de nosotros.
En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Amén. Nos vemos mañana, muy amables. Gracias por haber venido. Esta fue otra enseñanza del apóstol Jonathan Mesa. Si usted desea contactarse con este ministerio, ingrese a las direcciones de internet que aparecen en pantalla o comuníquese al celular 6621-960067 en Hermosillo, Sonora, México. Gracias por su atención.